Buenas noches, mi nombre es Lina Marcela Castañeda, estudiante del programa de Ingeniería de Telecomunicaciones y en esta oportunidad voy a realizar la presentación correspondiente al trabajo de Física General. En este video voy a explicar el análisis del sistema de suspensión de un coche que pasa por un bache dentro del tema de oscilaciones amortiguadas. Este ejercicio hace parte del curso de análisis de matemático y mi objetivo es describir las fuerzas que actúan sobre el vehículo, la aceleración inicial después del impacto, el papel de amortiguador, el tiempo de oscilación y el efecto de una suspensión blanda en carreteras irregulares. Bueno, para comenzar, los datos del problema son los siguientes. El coche tiene una masa de 1.309 kilogramos, ya que los dos últimos dígitos de mi cédula son 0,9. El vehículo se desplaza a 15 metros por segundo cuando pasa sobre un bache de 5 centímetros de altura. La suspensión se moldea con un resorte con una constante de 20.000 newtons por metro y un amortiguador que ejerce una fuerza proporcional a la velocidad con un coeficiente de 1.500 newton por segundo y por metro. Después de pasar el bache, el coche comienza a oscilar verticalmente hasta estabilizarse. En primer lugar, eh, analizo el punto más alto de la oscilación. En ese instante la velocidad del coche es cero, lo que significa, perdón, lo que significa que el amortiguador no ejerce ninguna fuerza. Las únicas fuerzas que actúan sobre el peso que apuntan hacia abajo y la fuerza del resorte que actúa hacia arriba. Estas fuerzas se encuentran equilibradas momentáneamente, pero el sistema tiene una aceleración dirigida hacia el equilibrio, es decir, hacia abajo, porque el resorte tiende a devolver el coche a su posición normal. En este punto el movimiento se detiene por un instante antes de comenzar a bajar nuevamente. Eh, Ahora paso al diagrama del cuerpo libre justo después del bache. Aquí la situación cambia. El coche acaba de pasar el obstáculo, por lo que su velocidad es hacia abajo. En el momento actúan tres fuerzas. El peso, porque sigue apuntando hacia abajo, la fuerza del resorte que actúa hacia arriba porque está comprimido y la fuerza del amortiguador que también va hacia arriba, oponiéndose al movimiento descendente del coche. Estas fuerzas determinan la aceleración inicial del vehículo y después del tiempo con el bache. Cuando hago el análisis numérico encuentro que la fuerza del resorte en esta posición equivale a unos 1.000 newton hacia arriba y la fuerza del amortiguador al multiplicar su coeficiente por la velocidad inicial de 1.9 metros por segundo da aproximadamente 2.850 newton también hacia arriba. La suma de esas dos fuerzas ascendentes es de 13.850 newton. Comparando esa suma con el peso del coche, se obtiene que la aceleración inicial es de aproximadamente 6.9 metros por segundo al cuadrado hacia abajo. La palabras simples, justo después del bache, el carro se acelera hacia la posición de equilibrio, porque aunque el resorte y la amortiguadora hacen fuerza hacia arriba, no alcanza a compensar completamente el peso del vehículo. Bueno, ahora analizo la fuerza del amortiguador y su efecto. La fuerza del amortiguador en ese instante, como mencioné, es de 2.850 newton. Esta fuerza actúa en sentido contrario al movimiento, es decir, hacia arriba, y su función principal es disminuir la aceleración del coche. Si no existiera el amortiguador, el coche caería con una aceleración mayor y el movimiento sería más brusco. Por tanto, el amortiguador reduce la energía del sistema y hace el movimiento sea más controlado o más estable, evitando que el coche rebote de manera excesiva. Después de pasar el bache, el coche oscila verticalmente alrededor de su posición de equilibrio.
Según los datos, el tiempo entre dos máximos consecutivos de la oscilación es de 0,80 segundos. Esto quiere decir que el periodo completo de la oscilación es de ese valor y por tanto el tiempo que el coche tarda en pasar de un extremo a otro, es decir, en alcanzar la altura máxima, corresponde a la mitad del periodo. Por tanto, el vehículo tarda aproximadamente 0,40 segundos en llegar a su punto más alto después de pasar el valle. Finalmente analizó los efectos de una suspensión blanda, es decir, con una constante elástica más pequeña, según la ley de Hooke, que dice que la fuerza del resorte depende directamente de su constante y de la deformación. Si la constante disminuye, para la misma perturbación de la deformación será mayor. En otras palabras, una suspensión blanda se hunde más al pasar por un bache, produce oscilaciones de mayor amplitud. Además, las oscilaciones se vuelven más lentas porque la frecuencia natural del sistema disminuye. En la práctica, esto genera más comodidad al absorber mejor los impactos, pero también provoca que el coche tarde más tiempo en estabilizarse y que el control en carreteras con muchos baches sea menor. Por eso los fabricantes buscan un equilibrio entre la rigidez y amortiguamiento para ofrecer comodidad sin comprometer la seguridad ni la estabilidad del vehículo.